Bueno, buenas noches, compañeros y doctora Janet Rangel, que es nuestra asesora. Nosotros somos el grupo Los Epiplones y hoy tenemos el gusto de presentar nuestro webinar que trata sobre la valoración perioperatoria del paciente para cirugía no cardíaca. Bueno, básicamente comencemos con una introducción. Aquí lo que quise representar en esta diapositiva es que dentro del abordaje de este paciente que tiene alguna patología cardíaca y tenemos que preparar para una cirugía no cardíaca, tiene que intervenir un grupo que es un equipo multidisciplinario donde van a estar involucrados tanto el médico interno, el anestesiólogo, el cirujano y muchas otras especialidades para precisamente estudiar al paciente y valorar todas las características que tenga que ver con su patología con el fin de prepararnos para disminuir la mortalidad de este. Entonces, básicamente, en esta preparación es necesario evaluar que uno se reduzca, como ya mencioné, la morbimortalidad peri y post procedimiento y además usar racionalmente los recursos diagnósticos y de terapia para así optimizar el tratamiento médico del individuo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero, este equipo multidisciplinario básicamente va a calcular el riesgo perioperatorio, que va a ser igual a asociar las complicaciones inherentes a la cirugía que van a estar por igual para cualquier tipo de paciente y adicionar las comorbilidades relacionadas que tenga el paciente hacia esa cirugía. Entonces, adicional a esto, ¿cómo se pueden ayudar este equipo multidisciplinario para atacar este problema? Básicamente, primero pueden hacer una estratificación perioperatoria del riesgo, luego analizar la optimización del manejo médico y todo esto con el fin de que se reduzcan las complicaciones. Siguiente. Básicamente todo esto está sintetizado en varias guías conocidas internacionalmente, como por ejemplo están la de la AJA de 2014 y adicional también tiene la Sociedad Europea de Cardiovascular, una guía para el 2014 y también una guía para el 2022. Y en estas guías, digamos, para su enfoque del abordaje de este paciente, tienen algunos puntos que difieren, pero ambas sociedades, por decirlo así, concuerdan en 7 pasos principales para el abordaje de este tipo de pacientes para una cirugía no cardíaca. Entonces, estas guías básicamente tienen una estratificación de sus recomendaciones en cuanto a las clases de recomendaciones que tenemos a la izquierda y también tienen ciertos niveles de evidencia que están a la derecha. Siguiente. Bueno, aquí ya entrando un poquito más a lo que es nuestra charla, la evaluación inicial del paciente es, como bien lo dice el título, inicial. Nosotros queríamos como también traer de una revisión de la que nos basamos en esta charla, que el riesgo anestésico no guarda relación directa con el de las complicaciones cardiovasculares. De hecho, la anestesia per se no implica un riesgo mayor en estos pacientes para este tipo de intervenciones, porque de hecho su fin es el de disminuir el estrés y de facilitar la misma operación per se. Adicional, le proporciona tanto al cirujano y al paciente y a todas las circunstancias cierto nivel de seguridad y adicional también elimina lo que es el dolor por su característica de la analgesia. Básicamente, la valoración clínica de este paciente tiene que ser dirigida hacia las condiciones cardíacas activas del paciente. Y todo esto es precisamente para estabilizar y manejar previamente estas condiciones cardíacas para que estén lo más, digamos, como controladas para que no aumenten los riesgos de la operación. En la revisión, básicamente hay ciertos pasos que están a la derecha, que son un algoritmo de evaluación, como les mencioné, son 7, porque adicional a estos 5 que están en este algoritmo, hay una revisión de la optimización en varias circunstancias de los pacientes. Y en cuanto a
a todo lo que tenga que ver con las guías, también es válido destacar que en cuanto a la guía más reciente de la que nos basamos, que es la guía del 2022, las actualizaciones realmente no son tan complejas. Las actualizaciones tienen mucho más que ver con capítulos de revisión para determinadas patologías, o por ejemplo también incluyen un capítulo de revisión para pacientes que hayan cursado con con COVID-19, precisamente por la importancia de la pandemia que acabamos de pasar. Y aquí, básicamente, estos son los pasos del abordaje. Nosotros, poco a poco en la charla vamos a ir dirigiendo estos pasos, y la verdad es que son bastante claros y bastante dirigidos y directos, precisamente para que este abordaje del paciente sea lo menos complejo posible y que se pueda dar de la mejor manera. De hecho, en un paciente que tenga que ser intervenido de urgencia, pues los esfuerzos no serán dirigidos tanto a la evaluación preoperatoria, precisamente porque no se debe retrasar al paciente con intervenciones que aumenten más el riesgo de lo que puedan prevenir, pero los esfuerzos en estos pacientes de urgencia van a estar dirigidos precisamente para el manejo y el control de posteriores complicaciones que pueda presentar el paciente. Bien, iniciamos con lo que viene siendo el paso número 1, donde se hace la pregunta si hay indicación de cirugía no cardíaca de urgencia. Y yo voy a considerar a aquel paciente que necesita una cirugía de urgencia cuando veo que está en riesgo lo que viene siendo la vida del paciente o algún miembro del paciente. Este procedimiento está indicado dentro de las primeras 6 horas de que el paciente ingresa a lo que viene siendo el hospital. Hay procedimientos en los cuales está indicado estas cirugías y tenemos que estar claros de que son procedimientos tiempos sensibles. Esto quiere decir que a medida que aplazamos el procedimiento quirúrgico, aumenta la mortalidad del paciente, como en la mayoría, por ejemplo, de cirugías oncológicas o incluso pacientes que necesitan una cirugía por una fractura de cadera, donde en estos casos, esta cirugía se pueden aplazar durante 1 a 6 semanas después. Este primer paso lo vamos a abarcar en aquellos pacientes en donde la alternativa al manejo de estos pacientes va a ser más razonable realizar lo que viene siendo el abordaje quirúrgico. Por ejemplo, voy a mencionar algunos ejemplos como viene siendo un paciente que presenta una ruptura de aneurisma de aorta, pacientes que llegan al cuarto de urgencias con lo que viene siendo abdomen agudo y que necesitan una laparotomía exploratoria, pacientes con apendicitis aguda o pacientes también con traumatismos. Siguiente. En este tipo de pacientes debemos realizar un abordaje quirúrgico enfocado en los siguientes pasos. Por ejemplo, tenemos un paciente que nos llega al cuarto de urgencias, debemos enfocar nuestra historia clínica en antecedentes previos del paciente y no aplazar la cirugía de urgencias buscando una evaluación cardíaca adicional, porque como ya mencioné anteriormente, son abordajes quirúrgicos que son tiempo dependientes. No puedo estar perdiendo el tiempo aplazando el procedimiento. Yo también voy a buscar comorbilidades que presente el paciente. Por ejemplo, un paciente que esté recibiendo anticoagulantes, yo quiero saber esa comorbilidad para yo poder manejarla en el tiempo quirúrgico y en el tiempo posoperatorio. También, por ejemplo, si llega un paciente con una falla cardíaca, yo tengo que estar pensando en que esa comorbilidad me puede dar como resultado una alteración en los líquidos del paciente. Cabe resaltar que si se obtienen, por ejemplo, datos clínicos en pacientes que presentan una patología cardiovascular severa, el tiempo quirúrgico, resuelta la patología quirúrgica en el momento que sea apropiado. Después de que se realice el procedimiento, debe abordarse los estudios necesarios y el manejo de la condición cardíaca sospechada en mi historia clínica. Siguiente. Bien, el siguiente paso es saber si existe en este paciente alguna condición cardíaca activa o síndrome coronario agudo. Existen ciertas condiciones cardíacas consideradas inestables o que son potencialmente inestables y que nosotros en ese paciente que va a una cirugía electiva, una cirugía programada, debemos buscar si el paciente tiene estas condiciones y darles el manejo previo a que el paciente llegue a que se le realice la operación, porque en caso de que no, se le maneje la condición
que ya tiene, puede empeorar el resultado posquirúrgico. Entonces, aquí vemos en esta tabla, distintas condiciones consideradas como condiciones cardíacas activas, condiciones cardíacas que son inestables y que ponen en peligro, que conllevan un riesgo de morbimortalidad en este paciente si lo llevamos a cirugía y no lo estabilizamos antes. Tenemos, por ejemplo, distintos síndromes coronarios inestables, como una angina severa o anginas inestables. Tenemos también fallas cardíacas descompensadas de clase funcional 4 o fallas de aparición reciente. Hay arritmias significativas que también tienen que ser tratadas previamente, como los bloqueos auriculoventriculares de alto grado, distintas arritmias supraventriculares, taquicardias ventriculares y también enfermedades valvulares consideradas severas, como la estenosis aórtica severa y estenosis mitral de tipo severa también. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, cada una de estas condiciones debemos manejarlas de acuerdo a lo que nos recomiendan las distintas guías. Por ejemplo, pacientes que se les haya hecho un intervencionismo coronario con stent, las recomendaciones son que en los pacientes con un stent convencional se puede esperar un mes previo a realizar la cirugía. En aquellos que tengan un stent medicado, se puede esperar hasta un año previo a la cirugía. En pacientes, por ejemplo, con patología valvular, como aquellos con estenosis aórtica de tipo asintomática, hay distintos niveles de riesgo en el que tenemos que conocer para poder manejar al paciente. Pacientes con riesgo bajo, las recomendaciones indican que se puede proceder a la cirugía electiva. Pacientes ya con riesgo moderado, las guías recomiendan que se puede hacer la cirugía en estos pacientes, pero preferiblemente en un centro especializado en el manejo cardiovascular para ese paciente. Y ya pacientes que tengan un riesgo alto, ya son pacientes que están más graves o incluso pacientes sintomáticos, se recomienda realizar antes de su cirugía, recordemos, cirugía de tipo no cardíaca, se recomienda hacer el cambio valvular previo a que el paciente vaya a su cirugía electiva de tipo no cardíaca. Siguiente diapositiva, por favor. Otros ejemplos son pacientes ya que aquellos que requieren de cirugías urgentes o que son tiempos sensibles, también se les puede recomendar previo a la cirugía que se haga una valvulotomía con balón. Pacientes con distintos tipos de arritmias que mencioné previamente, se recomienda, por ejemplo, el control de la respuesta ventricular en los pacientes, por ejemplo, con fibrilación auricular o en pacientes con bloqueos cardíacos avanzados. Se recomienda lo que es la colocación de marcapasos previo a la cirugía y con todas estas medidas lo que estamos buscando es reducir el riesgo, reducir esa mortalidad que puede tener el paciente con una condición cardíaca previa si lo mandamos a cirugía. Siguiente diapositiva. Sabemos que el enfoque de la presentación tiene que ver con las condiciones, pacientes con patología cardíaca, pero tampoco debemos de olvidar a otras condiciones que no son cardíacas y que también pueden poner en peligro la vida de nuestro paciente si lo enviamos a la cirugía y no lo estabilizamos antes. Un paciente estabilizado es un paciente que ya le podemos controlar la condición que tiene, sus síntomas y, claro, disminuir el riesgo de morbimortalidad. Recordemos que los pacientes pueden tener otras enfermedades de tipo pulmonar, por ejemplo, como EPOC descompensado, neumonías, a nivel digestivo, sangrados gastrointestinales, infecciones urinarias, si hablamos de enfermedades genitourinarias, a nivel metabólico, por ejemplo, pacientes con diabetes descompensada o no controlados, pacientes enfermos renales que están descompensados de manera aguda. Todas estas son condiciones que, al igual que las cardíacas, también tenemos que prestarle atención y, bueno, tratar de estabilizar al paciente para poder entonces que el paciente vaya a su cirugía electiva. Siguiente diapositiva. El paso 3. Hay que hacer una pregunta C. ¿Será el paciente llevado a una cirugía de bajo riesgo? El riesgo indirecto de la cirugía está determinado por la probabilidad de un ataque cardíaco no fatal o de muerte durante la cirugía y hasta 30 días después de la cirugía. Los procedimientos quirúrgicos con un riesgo cardíaco inferior a 1% se consideran de bajo riesgo. La mayoría de las cirugías realizadas diariamente están en la clasificación de bajo riesgo, que son las endoscópicas, oftálmicas, dermatológicas y algunas hasta cirugías de mama. Otros procedimientos también mínimamente invasivos entran en esta clasificación. Por lo general, un electrocardiograma suele ser suficiente para estos procedimientos. Es importante mencionar que los procedimientos que tengan una penetración a cavidad, como una laparoscopías, tienen que considerarse, no pueden considerarse bajo riesgo, ya que la probabilidad de una conversión es posible. Entonces, a una cirugía abierta que tiene más
más complicaciones y un riesgo mayor. Siguiente. Ok, ahora el siguiente paso vendría siendo determinar si el paciente tiene o no una buena capacidad funcional, ya que se ha visto que este factor, que es la capacidad funcional, es un predictor fiable para lo que es la evaluación inicial de riesgo preoperatorio, y se ha visto que los pacientes que tienen una reducida capacidad funcional van a presentar mayores complicaciones versus aquellos que tienen una buena capacidad funcional. Además de esto, también se ha evidenciado, o bueno, se recomienda que los pacientes que se encuentran asintomáticos y tienen una buena capacidad funcional vayan directo a lo que es realizar el procedimiento quirúrgico previsto sin necesidad de realizar otras evaluaciones adicionales, así, evitando así lo que es aumentar los tiempos de espera de cirugía. Ahora, hablando un poco más básico y explicar qué es la capacidad funcional, esta se va a definir como la actitud de un individuo para realizar un trabajo aeróbico definido por lo que es el consumo de oxígeno. Em, También es importante recalcar que este va a estar generalmente limitado por lo que es el gasto cardíaco más que por otros factores periféricos. Ahora, en lo que es la práctica clínica, no se va a expresar lo que es la capacidad funcional directamente con el consumo máximo de oxígeno, sino que se utilizan lo que son los niveles equivalentes metabólicos, o METs, que son el consumo de oxígeno en mililitros por minuto por cada kilogramo de peso en reposo. Y de manera estándar, un MET va a equivaler lo que es el consumo de oxígeno en reposo de un paciente masculino, de lo que es un paciente masculino de 40 años, de 70 kilogramos de peso. Siguiente, por favor. Ok, ya sabiendo que se expresa mediante METs, también se puede clasificar a los pacientes en su capacidad funcional, en lo que vendrá siendo excelente, buena, moderada y deficiente. Y esto va dependiendo de los rangos de los METs, siendo excelente mayor a 10 METs, buena de 7 a 10, moderado de 4 a 6 y deficiente menor a 4. Esta clasificación es importante porque de esto va a depender los próximos pasos a seguir. Y es importante recalcar aquí que al momento de clasificar a los pacientes, puede ser fácil hacerlo con una historia clínica básica en aquellos que se encuentran en los extremos de esta escala. Sin embargo, es un poco más complicado y debe de realizarse una historia clínica más exhaustiva en aquellos donde es más ambiguo determinar el verdadero estado funcional de los pacientes. Y para esto es de gran utilidad utilizar ciertas preguntas, como lo que son: ¿puede el paciente caminar 4 cuadras sin detenerse por síntomas limitantes? ¿O puede el paciente subir 2 pisos por escalera sin detenerse por síntomas limitantes? Refiriéndonos a los síntomas limitantes como fatiga, dolor de pecho, dificultad para respirar, palpitaciones, entre otros. En el caso que la respuesta a estas preguntas, a cualquiera de estas preguntas sea afirmativa, ya podemos considerar que el paciente va a tener una capacidad funcional por arriba de los 4 METs, que vendrá equivaliendo a lo que es el estrés fisiológico que va a representar la mayoría de los procedimientos quirúrgicos que van a requerir una anestesia general. En el caso que la respuesta a ambas de estas preguntas sea negativa, entonces ya estaríamos considerando al paciente que está con una capacidad funcional deficiente, es decir, menos de 4 METs, y en estos casos ya tendríamos que seguir a los siguientes pasos que van a mencionar más adelante, en donde hay que hacer ciertas correcciones en el estado del paciente. Siguiente, por favor. Ya para terminar este punto, también es importante mencionar que existen escalas de actividad para realizar lo que es una medición más formal o más específica de la capacidad funcional del paciente, en donde podemos mencionar el índice de actividad de Duke, con sus siglas en inglés DASI, y la escala de actividad específica. En este caso, en la diapositiva, lo que quería presentar es una ejemplificación de lo que es la escala de actividad de Duke, que es un cuestionario que se le realiza al paciente y dependiendo de sus respuestas a cada una de estas preguntas, se le va a dar una puntuación. Pues cada pregunta va a tener una puntuación diferente y al final se van a sumar todos esos valores y eso va a equivaler a una cantidad de METs, en donde ya se puede obtener un valor más específico y de una manera más
eh, numérica, por decirlo así. Siguiente, por favor. Ok, el siguiente punto es el número 5, que se enfoca principalmente en qué sucede con pacientes que tienen capacidad funcional baja. Sabemos que la determinación de la capacidad funcional es una parte fundamental de la evaluación preoperatoria del riesgo cardíaco, sobre todo en cirugías torácicas, ya que se ha asociado a una alta mortalidad en pacientes con una mala capacidad funcional. Sin embargo, según la evidencia, la mala capacidad funcional no se ha asociado con aumento de la mortalidad en pacientes de cirugías no cardíacas. Cabe destacar que cuando la capacidad funcional es alta, el pronóstico es excelente en los pacientes, incluso en presencia de cardiopatía isquémica o factores de riesgo. Por otra parte, cuando la capacidad funcional es mala o se desconoce, la presencia y el número de factores de riesgo respecto al riesgo de la cirugía, valga la redundancia, determinan la estratificación preoperatoria y el manejo perioperatorio. Los índices de riesgo que son ampliamente conocidos son los desarrollados por Goldman, Detsky y Lee. No obstante, estos índices fueron desarrollados hace muchos años y se han tenido muchos cambios en el manejo operatorio, peroperatorio y anestésico de los pacientes de cirugía no cardíaca. Y recientemente se ha desarrollado un nuevo modelo de predicción para la evaluación del riesgo intraoperatorio y postoperatorio de infarto de miocardio o parada cardíaca a partir de la base de datos del programa NSKIP, que son las siglas del National Surgical Quality Improvement Program del American College of Surgeons. Sin embargo, cabe destacar que el modelo que se sigue recomendando para evaluar los factores de riesgo es el índice de riesgo de Lee, como van a explicar posteriormente. Entonces, si tenemos un paciente de alto riesgo, vamos a realizar una cirugía de alto riesgo, debemos evaluar los factores de riesgo que tiene este paciente para ver si procedemos. Como mencionó Isabel, existen varios índices que tomamos en cuenta. En 1977, Goldman desarrolló el primero de esos índices. Luego, en 1999, publicado en el diario Circulation, Lee y sus colaboradores publicaron el estudio titulado Derivation and Perspective of a Simple Index for Prediction of Cardiac Risk of Major Non-Cardiac Surgery. Ese consistía en un índice que resumía la escala de Goldman en 6 componentes que eran la enfermedad isquémica cardíaca, la falla cardíaca compensada, la enfermedad cerebrovascular, diabetes mellitus, que requiere insulinoterapia, niveles de creatinina preoperatoria de 2 miligramos por decilitro o más, y cirugía no cardíaca de alto riesgo previa. Entonces, actualmente, el National Surgical Quality Improvement Program, NSPIQ, del American College of Surgeons desarrolló un nuevo índice que tiene ventajas como ser interactivo, es más sencillo, los resultados en lugar de dar una puntuación, tira directamente la estimación del riesgo a desarrollar las patologías cardíacas, lo cual representa una ventaja en cuestión de tiempo, pero a pesar de que es recomendado y se considera más fiable que el índice de Lee, se sigue recomendando el índice de Lee, ya que el índice del NSPIQ en los estudios fue inferior en pacientes vasculares y en situaciones clínicas específicas como el edema agudo de pulmón o el bloqueo cardíaco completo. Así que por eso seguimos utilizando el índice de riesgo de Lee dependiendo de la patología. Y entonces nos va a ayudar a determinar las patologías cardíacas. Tomaremos una decisión basada en el riesgo obtenido de si procedemos o no a la cirugía. Si hay ausencia total de factores de riesgo, se procede a realizar el procedimiento sin ningún estudio adicional. Las guías recomiendan que un paciente de baja clase funcional con
ausencia de factores de riesgo, se puede proceder a hacer la cirugía sin problema, a pesar de que sea de baja clase funcional en una cirugía de alto riesgo. Si no tiene factores de riesgo, se procede. Si hay presencia de factores de alto riesgo, en ese caso, debemos proceder dependiendo de las pruebas no invasivas que se hagan a continuación, dentro de las que pueden ser un ecocardiograma de esfuerzo o pruebas de medicina nuclear como el taliodipiridamol, por ejemplo. Entonces, dependiendo de esas pruebas, eh, se determina si va a ser o no sometido el paciente a la intervención. En cirugías de alto riesgo, con pacientes que presenten factores de riesgo, independientemente de si se decide proceder o no a la cirugía, se recomienda inmediatamente la administración de estatinas en el preoperatorio. En la siguiente diapositiva vamos a ver a más detalle lo que les he hablado del índice de Lee para que entendamos de qué estamos hablando. Entonces aquí tenemos el índice de riesgo de Lee, los componentes. Como había dicho, cada uno va a sumar un punto de factores de riesgo. Ya los hemos mencionado, así que no los vamos a repetir, pero por ejemplo, hay ejemplos de cada patología que va a sumar un punto. Por ejemplo, en la historia de enfermedad cardíaca isquémica puede haber infarto de miocardio previo o uso de nitroglicerina, cualquiera de esos dos va a sumar un punto. Entonces, en la tabla 3 podemos observar cómo interpretar el índice de Lee dependiendo del número de factor de riesgo. Esta tabla nos permite ver en porcentaje el riesgo perioperatorio por muerte cardíaca, infarto no fatal o paro cardíaco no fatal. Y en la de al lado nos permite ver el riesgo de muerte cardíaca por infarto no fatal, paro cardíaco no fatal o fibrilación ventricular y o bloqueo cardíaco completo. Una vez realizados todos los pasos, llega el cual es el último, el séptimo paso, en el cual debemos hacernos una pregunta muy importante. ¿Tiene el paciente 3 o más factores de riesgos clínicos? A manera de resumen, y como mencionó ya mi compañero, los factores de riesgo que se toman en cuenta en esta parte son la presencia de una enfermedad isquémica cardíaca, es decir, en condiciones que resulten de una estrechez o una obstrucción de los conductos o vasos sanguíneos, que puede estar originada por lesiones en el corazón o en demás vasos debido a la presencia de aterosclerosis principalmente. También está la falla cardíaca, que se habla de una compensada en el caso de que sea una condición médica en la que el volumen de sangre bombeado se mantenga mediante el empleo de mecanismos compensatorios, o descompensada cuando el volumen no pueda ser mantenido, entonces no se pueda estar compensando esta falla. También la presencia o la historia de una enfermedad cerebrovascular, la aplicación de una insulinoterapia a manera perioperatoria o preoperatoria en pacientes con diabetes mellitus, pacientes que cuenten con niveles de creatinina preoperatoria de 2 miligramos sobre decilitros o más, y por último, en pacientes que se vayan a someter a una cirugía no cardíaca que se considere de alto riesgo, por ejemplo, una cirugía de trasplante de órganos, aneurismas aórticos abdominales, cirugías de columna vertebral o cualquiera de las que ha mencionado el resto de mis compañeros que se catalogan como de alto riesgo. Siguiente. Esta pregunta se aplica principalmente a una serie de pacientes que van a conformar grupos de alto riesgo debido a sus morbilidades cardíacas, los cuales se pueden beneficiar de una prueba de provocación de isquemia mediante un ecocardiograma de estrés, ya que puede ser con dobutamina, o de una prueba de medicina nuclear si el resultado puede representar un mayor riesgo para la cirugía. En esta base, si el ecocardiograma demuestra una isquemia de alto riesgo, es decir, que cuente con más de 2 paredes o más de 5 segmentos afectados, se sugiere que al paciente se le aplace la cirugía y se realice una revascularización profiláctica. En los casos que se utiliza la medicina nuclear, entonces, si se muestra un resultado con una isquemia mayor al 20%, también va a ser considerado de alto riesgo y también se debe realizar una revascularización. Si en cambio el resultado muestra menos del 20%, entonces se puede continuar con la cirugía planeada y se inicia lo que es un manejo farmacológico que sea óptimo y completo para las necesidades del paciente. Siguiente. Con todo esto, nos llevamos a preguntar, ¿cuándo decidir una medida o la otra?
Para esto tenemos el fin del algoritmo que les presentamos al inicio, en el que se busca identificar la cantidad de factores de riesgo del paciente a tomar medidas en base a esto. Por ejemplo, las medidas que se van a tomar. Si se considera un ecocardiograma de esfuerzo, esto se da en pacientes con 3 o más factores de riesgo que vayan a ser sometidos a una cirugía vascular o una cirugía que se catalogue como de riesgo intermedio. También se puede considerar proceder con la cirugía de manera, o sea, la cirugía no cardíaca, con control de los signos vitales o también cirugías no invasivas en el caso de aquellos pacientes que tengan 1 o 2 factores de riesgo. Y por último, como han mencionado, en pacientes que no tengan factores de riesgo pueden ser llevados directamente a quirófano. Sí. Bueno, ahora les hablaré sobre la optimización del tratamiento médico y la reducción de las complicaciones en la cardiopatía isquémica. El desbalance aporte-consumo de oxígeno al miocardio se va a favorecer por factores que se van a encontrar relacionados con el estrés operatorio, entre otros como la activación neurohumoral, el dolor, la deshidratación, el sangrado, la hipertensión, la hipotensión, la taquicardia que va a inducir la isquemia y posiblemente un infarto del miocardio perioperatorio que puede tener ciertas características como que es precedido por un descenso del segmento ST en el electrocardiograma. Con mayor frecuencia es un infarto no Q, generalmente silencioso, en más del 50% de las ocasiones, y más comúnmente ocurre en el postoperatorio temprano, que es durante las primeras 48 horas después de la cirugía. Siguiente. Ok, la mitad de los pacientes van a presentar una fisura o una trombosis de placa vulnerable, que es una placa con menos del 50% de obstrucción sobre la luz del vaso. En pacientes con enfermedad coronaria revascularizada, mediante cirugía o particularmente con angioplastía, con o sin stent, es preciso tener en cuenta el riesgo de sangrado inherente a la cirugía versus el riesgo de trombosis del puente coronario o el stent implantado, por lo cual se recomienda seguir el siguiente algoritmo, que es el que tenemos aquí en la imagen. En un infarto agudo de miocardio, un síndrome coronario de alto riesgo o una anatomía coronaria de alto riesgo, si el riesgo quirúrgico de sangrado es bajo, se utiliza el stent y se continúa con la antiagregación dual. Si el riesgo quirúrgico de sangrado no es bajo y el tiempo para la cirugía es de 14 a 29 días, se coloca una angioplastía con balón. Si es de 30 a 365 días, un stent convencional. Si es más de 365 días, se coloca un stent medicado, si tiene indicación. Si se necesitara una cirugía urgente, el manejo perioperatorio se fundamenta en la hemostasia adecuada al momento quirúrgico. En aquellos pacientes que tengan una angioplastía con balón solamente, lo mejor es posponerle la cirugía electiva 2 semanas de manera que sane el hecho de la angioplastía. No obstante, la intervención quirúrgica debe hacerse antes de las 8 semanas, pues hasta ese momento el riesgo de trombosis incrementa. Siguiente. Ok, ahora, en pacientes llevados a angioplastía con stent convencional, se recomienda posponer la cirugía electiva por 4 a 6 semanas para reducir la probabilidad de la trombosis aguda del stent en el perioperatorio. En los pacientes con angioplastía y stent medicado, el procedimiento electivo debería diferirse por 1 año debido a la necesidad ineludible de la terapia antiplaquetaria dual para evitar la trombosis tardía del stent. Muy probable en estos dispositivos vasculares. Los stents que están recubiertos de última generación, el everolimus y el sotarolimus, pueden requerir solo 6 meses de antiagregación dual. Aquellos pacientes con angioplastía previa, aún existe un poco de incertidumbre en cuanto al tiempo que se debe esperar antes de la cirugía planeada o emergente, pero se propone el siguiente algoritmo. Ok, en pacientes que tengan angioplastía con balón, el tiempo desde la angioplastía sea de menor de 14 días,
Se difiere la cirugía electiva o no urgente. En aquellos que tengan más de 14 días, se procede a la cirugía con ASA. En aquellos que tengan estén convencional y el tiempo desde la angioplastía sea mayor de 30 días a 45 días, se procede a cirugía con ASA. En aquellos que sean menores de 30 a 45 días, se difiere la cirugía electiva o no urgente. Y en aquellos que presenten, estén medicados y tengan un tiempo desde la angioplastía menor de 365 días, se difiere la cirugía y en los de mayores de 365 días se considera cirugía con ASA. Siguiente. En cuanto al manejo farmacológico usual en los pacientes con cardiopatía isquémica, los bloqueadores beta-adrenérgicos, IECAS, ARA2, los inhibidores del receptor de aldosterona, las estatinas, calcio antagonistas, los nitratos orales, agonistas alfa-2 centrales, los diuréticos y ranolazine, se recomienda continuar con su administración en pre, peri y el postoperatorio, pero teniendo en cuenta las siguientes precauciones. Dentro de ellas se encuentra evitar la hipotensión en el caso de los fármacos que posean un efecto vasodilatador, evitar la suspensión abrupta de agonistas alfa-2 centrales, por ejemplo la clonidina, por el riesgo de crisis hipertensiva, monitorizar la función renal y niveles de potasio de los bloqueadores del eje renina-angiotensina-aldosterona y diferir su uso la mañana de la cirugía por el riesgo de hipotensión intraoperatoria y falla renal aguda. En el caso de los diuréticos, vigilar los niveles de potasio, de sodio y magnesio debido al riesgo consecuente de las arritmias en el perioperatorio. Los bloqueadores beta-adrenérgicos demostraron reducir la mortalidad perioperatoria en el infarto del miocardio en sujetos sometidos a cirugías de alto riesgo. En la medida de lo posible, se deben administrar en todo paciente con enfermedad coronaria o múltiples factores de riesgo clínicos. Si no lo recibía antes del procedimiento quirúrgico, debe iniciarse 30 días antes del procedimiento quirúrgico, alcanzando una frecuencia cardíaca media de 60 a 80 latidos por minuto y un mes después someterse a la cirugía. Se deben tener precauciones en pacientes con bradicardia o hipotensión porque aunque se ha observado un beneficio en la reducción del infarto del miocardio, también incrementa el riesgo del evento cerebrovascular asociado a hipotensión cuando se usan altas dosis sin titulación. Siguiente. Bueno, como último punto tenemos la optimización del tratamiento médico y reducción de las complicaciones en un paciente con hipertensión arterial. Dentro de la evaluación preoperatoria o prequirúrgica se debe indagar el régimen antihipertensivo establecido, la adherencia, la tolerancia actual o previa a los medicamentos y la documentación de lesión de órgano blanco, siendo singularmente importante la exploración de fondo de ojo porque es un índice de severidad y cronicidad. Siguiente, por favor. En caso de una hipertensión arterial severa que se define con una presión arriba o igual de 180 a 110 milímetros de mercurio, posponer la cirugía para optimizar el tratamiento debe compararse con la conveniencia de diferir el procedimiento, teniendo en cuenta que existen agentes intravenosos que pueden controlar la presión arterial en cuestión de horas y se puede llevar la cirugía de forma segura. Los medicamentos indicados en ese caso serían el labetalol por vía intravenosa y el nitroprusiato. Cuando hay una presión arterial menor de 180 a 110, sin lesión aguda de órgano blanco, no se pospone la cirugía, solo que se ajusta el manejo antihipertensivo actual en el postoperatorio. Siguiente. Los pacientes que son manejados con inhibidores de enzima convertidora de angiotensina o IECA o el ARA2 parecen tener una tendencia mayor a hipotensión intraoperatoria, por lo cual se recomienda suspender 24 horas antes y la mañana antes de la cirugía y luego reiniciar en el postoperatorio precoz si el paciente está eubolémico y no hay riesgo de disfunción renal aguda. Siguiente. Bueno, ya para las conclusiones, decimos que la relevancia de nuestra charla radica en que con el aumento de la longevidad de la población y el consiguiente aumento de la aparición de enfermedades como hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipidemias, y el aumento de las costumbres sedentarias alimentarias,
promueve la presencia más prematura de síntomas de enfermedad cardiovascular, por lo que cada vez más pacientes que se preparan para diversas cirugías pueden estar presentando alguna patología cardíaca que merece atención. Como ya mencionamos, en caso de una hipertensión arterial severa arriba de 180, 110, posponer la cirugía para optimizar el tratamiento debe compararse con la conveniencia de diferir el procedimiento. Siguiente. Aquí tenemos nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias. Hola a todos, si me permiten, al grupo de los oticulones. Quiero felicitarlos Gracias. a todos. Sí, el tema, ustedes verán, es un tema bastante interesante y amplio en cuanto a lo que es el abordaje de un paciente cardíaco que es multidisciplinario. Ustedes abordaron el tema bastante esquemático que permite por lo menos entender cuáles son los objetivos o las metas que queremos con un paciente ante una cirugía no cardíaca. Ya sea electiva o de urgencia, fueron muy claros y bien enfáticos en lo que se quiere para optimizar a ese paciente lo mejor que se pueda para permitir que tenga lo menos posibilidades de tener algún tipo de morbimortalidad, tanto en el transoperatorio como en el postoperatorio. A nosotros los anestesiólogos a veces nos dicen que somos muy exigentes en la evaluación preoperatoria, pero con estos pacientes hay que serlo, precisamente porque sabemos cómo se comporta un paciente en el salón de operaciones cuando estamos dando anestesia que va a alterar toda esta hemodinámica de ese paciente. Así que quiero felicitarlos porque fueron bastante concisos, muy esquemáticos y me parece que han llevado muy bien este tema. No sé si alguien del grupo tiene algún tipo de pregunta. Al final, un paciente antes de la cirugía hay que ser bien evaluado. Tiene que hacerse una buena historia clínica y un buen examen físico. Lo que requiere ese paciente, entonces, tomar las decisiones pertinentes de algún tipo de estudio de gabinete, laboratorio, algún estudio más especializado, incluso evaluaciones por especialistas y subespecialistas, para mejorar las condiciones del paciente y de manera que nosotros podamos tener en una cirugía las mejores condiciones de ese paciente, sabiendo que es muy probable que en el transcurso de la cirugía, como en el postoperatorio, pueda tener algún tipo de evento cardíaco o cerebral, que también son cosas que hay que tener en cuenta. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Bueno, como comentario, y es también algo que comentamos en las conclusiones, que sí me parece, y me pareció como súper acertada la sugerencia que nos hizo de atacar este tema de esta manera, porque de hecho, mientras leíamos el artículo de revisión nos dimos cuenta que sí tenía mucho interés este tema, ya que por una parte es como dijimos en la conclusión, ahorita con tanta aumento de enfermedades cardiovasculares y metabólicas como diabetes, etcétera, es muy importante tener en cuenta que estos pacientes vienen con precisamente muchas patologías que tienen que atacarse previas a la operación, pues. Entonces, para nosotros se vuelve como bastante interesante llevarnos de esta base para el futuro, tener en cuenta que los pacientes con tantas comorbilidades necesitan ser evaluados previa a la operación. Y bueno, entonces le queríamos dar también muchas gracias de parte del grupo por su acompañamiento y asesoramiento. A la orden. Un poquito estrechado
mi itinerario, pero intentando ayudarlos en todo lo que pueda. No se preocupe, doctora. Nosotros sabemos también lo complicado que es para ustedes. Muchísimas gracias. Y pues con esto hemos terminado nuestro webinar. Le damos gracias tanto a la doctora Janet como a todos los compañeros que se lograron conectar y que tengan una buena noche. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.